Buenos días, señorías. Iniciamos esta sesión plenaria de las Cortes de Aragón con punto único del orden del día correspondiente a la comparecencia del Justicia de Aragón para presentar el informe anual sobre la actividad de esta institución correspondiente al año 2016. Tiene la palabra el señor Justicia de Aragón por tiempo de 30 minutos para presentar su informe. Con su venia, señora Presidenta, comparezco de nuevo ante estas Cortes para presentar el informe anual del Justicia del año 2016. Voy a hacer un breve resumen de lo que ha sido la actividad de Justicia, porque yo creo que lo más importante del informe de Justicia es traerles a ustedes cuáles son las preocupaciones que tienen los aragoneses. Bueno, el año pasado tramitamos un 20% más de asuntos que el año anterior. 600 asuntos más que el año anterior. Luego explicaré por qué tramitamos 600 asuntos más que el año anterior. Es un problema que ya está resuelto, lo cual, visto desde la perspectiva de la justicia, es positivo porque quiere decir que los ciudadanos siguen confiando en la institución de justicia, incluso confían un 20% más que en los años anteriores. Luego, el año pasado, las administraciones, mejoró la colaboración con las administraciones, porque las administraciones nos contestaron más y nos hicieron más casos, lo cual creo que también es positivo. Solo tenemos pendiente un 7 y un 8% de cosas sin contestar por parte de las administraciones. Y quiero decir que tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza solo tenía pendiente una cuando acabamos el informe, como el Ayuntamiento de Huesca, el de Teruel y el Ayuntamiento de Calatayud, pues nos han contestado mejor que otros años. Claro, si nos contestan más y nos hacen más caso, hay un elemento que en principio podía parecer negativo, pero que yo creo que es positivo. Hacemos menos sugerencias. O sea, el año pasado hicimos 450, pero este año hemos hecho 400, porque hemos contribuido, por las buenas, a resolver problemas, que es de lo que efectivamente se trata. Mire, hemos atendido a 3.672 personas y hemos, de forma presencial, a 1.000 personas. Y hemos tramitado de oficio 122 expedientes. Pensamos que hemos solucionado de manera positiva para el ciudadano, de una manera u otra, 2.384 asuntos y con sugerencia 397 frente a 450 del año anterior. Y les voy a decir un tema que a la gente también le interesa. ¿Cuánto cuesta la justicia? Pues a cada aragonés la justicia le cuesta lo que vale un billete del tranvía. Ese es nuestro coste. Bueno, ¿qué es lo que más ha aumentado? Ha aumentado educación, que hemos tramitado 1.050. Ahora explicaré por qué ha aumentado educación y diré cómo la situación se ha solucionado. Empleo público, que hemos tramitado 254, ha habido un aumento importante. Y urbanismo, que ha aumentado un 36% respecto a años anteriores, que no es una cifra muy alta, pero que sí que es verdad que ha aumentado. Y ha bajado bienestar social mucho, ha bajado sanidad bastante y ha bajado vivienda también mucho. Hemos tramitado 3.672 expedientes y hemos archivado 3.000. O sea, quiere decir que solo tenemos vivos el 20% de los asuntos que en realidad tramitamos. Bueno, le decía que voy a empezar por la asistencia social. Asistencia social, hemos hecho menos sugerencias porque en la asistencia social ha bajado mucho el número de asuntos que hemos tramitado. Mire, puedo decirles que en 2 años ha bajado de 423 a 238. Y además, hemos pasado de sugerencias del año pasado de 94 a 52 y en dependencia de 86 asuntos, de 94 a 52 y de 86 a 47. Y en sugerencias, que es lo más significativo, hemos pasado de 114 a 28. Y en el IAI de 61 a 10 y en dependencia de 26 a 10.
Bueno, del IAI hemos tenido menos asuntos y yo creo que se debe a 3 factores distintos. Un factor porque ha habido más recursos, otro factor porque, aunque no mucho, la situación económica ciertamente ha mejorado y tercero porque se han tramitado con más eficiencia de lo que se tramitaban en los años anteriores, lo cual creo que es positivo. ¿Debemos conformarnos con esto? No, yo les pediría que dieran un paso más. Mire, la gente es pobre no solo porque no tiene dinero, la gente es pobre porque le pasa algo más. Unos porque tienen pobreza heredada de hace 3 generaciones, otros porque están enfermos mentales o porque están enfermos de todo tipo. Yo creo que el IAI, que es una ayuda de inserción social, debería estudiar las cosas por las que la gente está así, intentar de romperse esa cadena, porque lo que no puede ser es el IAI como algo crónico. Yo ahí les pido que, aunque les suponga un esfuerzo adicional, que hagan ese esfuerzo para ver si podemos sacar de esa cronicidad a la gente. Ya sé que eso supone dinero, pero ya está. Bueno, hemos conseguido resolver, han resuelto ustedes, nosotros se lo hemos dicho, el tema de la pobreza energética, el tema de las familias monoparentales, dijimos que trataran estos efectos como familias numerosas. Bueno, hemos tratado también de resolver a algunos gente que no tenía derecho a estas prestaciones, los que han venido de fuera y no han cotizado y no tienen tampoco seguridad social. Eso son pocos casos concretos y a lo mejor en la ley no están previstos, pero creo que hay que actuar con la suficiente flexibilidad. En el mundo social hay que resolver asunto por asunto y con la flexibilidad debida. Y haya pocos asuntos, pero hay gente que es que si no, es que no tiene nada, ¿no? Y esos casos habría que resolverlos. En dependencia las cosas no van tan bien, cuesta más la aprobación de los PIAs porque es más complejo y eso es una realidad. Hay que reforzar, a mi juicio, la comisión de tutelas y hay pendiente cobros para los herederos que, claro, son menos urgentes que los cobros de las personas que tienen que vivir de aquello. En educación, que es el otro gran tema de los que nosotros tenemos. En educación, nosotros, cuando se planteó el tema del cambio de los horarios, no nos pronunciamos sobre si era mejor o peor, porque consideramos 2 cosas. Primero, que era discutible y, segundo, que dejar a la gente decidir es siempre bueno, que la gente decida lo que quiera. Ahora sí que le hicimos una serie de consideraciones al Gobierno de Aragón que aceptó todas, menos 2. Le dijimos que tenían que estar abiertos los centros escolares por la tarde, que tenían que estar abiertos los comedores, que no se podía cobrar más, y les dijimos también que cada niño tenía que tener derecho a 2 votos, familias monoparentales 2 votos, y cuando estaban divorciadas pues también tenían que tener 2 votos. Le dijimos, puesto que se iba a resolver por votación, le dijimos que aceptara la votación por correo y también le dijimos que no nos parecía justo que en un CRAC, un centro con 3 alumnos, pudiera vetar el conjunto de aquello. Eso no lo admitieron. Eso generó 800 quejas. Este año se ha admitido el proceso de selección y eso ha desaparecido ese problema. Bueno, un tema que han aumentado el número de asuntos. Bajaron la ratio, que en principio es positivo el bajar la ratio, pero yo entiendo que cuando la ley dice que se bajaba de manera progresiva, pero en algunos sitios se ha bajado de manera tajante. Bueno, eso ha hecho que en muchos centros, en muchos centros pequeñitos, el de al lado de mi casa, el Basilio Paraíso, centros públicos, que haya habido 3 o 4 niños en centros donde nunca había problemas para que colocar niños que se han quedado fuera. Yo creo que en estos temas de ratio, en fin, ya sé que a veces no es un problema de la consejera, sino que es un problema concreto del que tiene que tramitarlo, pero hay que actuar también con una cierta flexibilidad. Y yo le pediría, por ejemplo, que hay una reserva de 2 plazas. Bueno, cuando se ve que ya no, para personas que tienen necesidades educativas especiales, cuando se ve que esa reserva no se va a cubrir, pues que la ofrezcan al que pueda ir. Es una cosa que, hombre, supone un esfuerzo, pero yo creo que es positivo. Una cosa que he tenido tuve el año pasado varias quejas y hay que reconocer que se ha simplificado, pero que sigo teniendo quejas, es que el periodo que se da para pedir las becas escolares es de 10 días. Bueno, es verdad que este año lo han simplificado y no hace falta, se ha simplificado el procedimiento, pero sigue habiendo algunos que consideran que 10 días es poco. Yo creo que eso no cuesta nada el aumentar eso de los 10 días. Bueno, y luego hemos pedido que se supriman barreras en centros especiales, sobre todo en pueblos, porque hay niños que no pueden subir al piso de arriba. Una cosa que es pequeña, pero que también nos lo han pedido varios y que en otros países está al orden del día, en unos otros países, en oficinas de Madrid, que haya un microondas para calentar la comida y que los niños la puedan hacer. No vale mucho, pero al niño, ¿qué le hacen eso? Nosotros, como ve, señor presidente, como ven, señores diputados, nos ocupamos de los problemas concretos. Ustedes se ocupan en las Cortes de los problemas generales, nosotros nos ocupamos de los problemas concretos y yo creo que somos complementarios a la hora de actuar en pro del conjunto de los aragoneses. El medio ambiente.
En medio ambiente, se lo hemos dicho al Ayuntamiento de Zaragoza que nos preocupa todo el tema de la tala de árboles cuando se van a hacer obras. La última fue en la Plaza de los Sitios. Para hacer las obras se talaron los árboles. Antes había pasado en la Gran Vía. Hicimos una sugerencia y nos la aceptó. Yo creo que ese tema habría que, ya sé que en gran parte es competencia municipal, pero habría que mejorar. Creo que en Zaragoza todos los años mueren o se cortan 3.000 árboles y solo se plantan 1.000. Pues eso creo que no es positivo. Aquí hay que tener más cuidado. Los temas de caza y pesca nos generan la tira de problemas porque la afición que tiene la gente a cazar y pescar solo cuando se está en un sitio como esto se ve y es súper problemático. Muchos de los líos de empadronamiento es para poder tener acceso a un coto de caza. Tema de contaminación acústica. Hay que decir que hemos mejorado, porque empezamos con que si era discutible o no, y ahora todo el mundo acepta que el derecho a la intimidad, que no puede entrar solo la gente por la puerta de tu casa, sino los ruidos, o el derecho a la salud es prioritario. Ahora, hemos detectado que en algunas zonas de bares había repuntes, en determinadas zonas había repuntes de quejas. Ya sé que cuesta mucho sacarlo adelante, porque luego recurren y los tribunales paralizan determinadas medidas de los ayuntamientos, pero es verdad que sucede. Hemos dado más pasos. Hemos tenido quejas sobre las ferias en Huesca, en Jaca y en Calatayud. Yo creo que en la época de fiestas hay que ser más tolerante, pero en algunos casos será excesivamente tolerante. Los 3 ayuntamientos han aceptado nuestras sugerencias y van a poner sonómetros o limitación de horarios o incluso barreras en algunos casos. Hemos dado más pasos. Por ejemplo, hay sitios que los ruidos venían de pabellones municipales, como en Ontinar de Salt o en Alagón. Le hemos pedido a los ayuntamientos que tomen medidas y en algunos han decidido que algunos estaban frente a una residencia de ancianos, que no iban a permitir a partir de las 2 de la mañana que se hiciera aquello. En una reunión de defensores del pueblo dijimos que no solo había que hicimos sobre este tema en Pamplona, dijimos que no solo había que adoptar medidas, sino controlar que luego se cumplieran. Creo que esto es verdad. Nos ocupamos y fuimos pioneros del tema de las peñas. Bueno, se ha hecho cosas, hemos sido un referente. En Calanda, en Almunia y en Graos han llegado a acuerdos de los de las peñas con los ayuntamientos para ver cómo se hacen compatibles. En explotaciones hemos tenido varias quejas por explotaciones ganaderas y de porcino. El tema de Inquinosa nos preocupa. Yo he hablado con el consejero de Agricultura y Medio Ambiente y hablé con el consejero anterior porque una de las cosas que sé, porque lo llevé como fiscal ese asunto y me preocupa, es que hay contaminación por HCH lindano por encima del lugar donde está la fábrica. Y eso les expliqué a los 2 consejeros que es porque en el sumario aparecía que había camiones detenidos por la Guardia Civil que tenían restos de lindano que lo iban a tirar y no se sabe dónde. Bueno, si queremos cortar la contaminación, a lo mejor la contaminación no solo viene de la fábrica, que vendrá fundamentalmente, sino que viene de otros sitios. Y yo les dije que, bueno, en el sumario había conductores que habían sido denunciados y que a lo mejor era bueno hablar con ellos para ver si buscábamos el lugar donde los habían tirado. Nos preocupa, y eso sí que quiero avisarle al Gobierno de Aragón, que tenemos una sentencia en contra de la Unión Europea, la sentencia 25 de febrero de 2016, que habla del sellado de determinados vertederos, del Somontano de Barbastro, del Barranco Sedasés, del Tamarite de Litea, de Alcocea Cinca y de Sariñena. Creo que ayer en la reunión bilateral fue uno de los temas que trataron, ¿no? Pues me alegro que lo hayan tratado. En función pública ha aumentado mucho el número de asuntos que hemos tenido. Ha aumentado mucho de 176 a 254. Los procesos de selección y los de movilidad generan muchísimas quejas. Es verdad que sobre muchas de ellas no nos podemos pronunciar porque llega un momento que van a los tribunales y nosotros no podemos pronunciarlos. Yo quiero decir una cosa que creo que ayer también se resolvió y que yo apoyo claramente. Creo que hay que sacar a concurso de traslado y a concurso de acceso todas las plazas de funcionarios que hay en esta comunidad autónoma. No está aquí el consejero de Sanidad, pero se lo he dicho al consejero de Sanidad. Una forma de resolver el problema de los hospitales es no mandando interinos a los de Barbastro, mandándolos a Teruel, a los de Teruel a Barbastro, es dándoles una plaza en la Administración, dándoles una plaza en la Administración que permita entrar dentro del sistema. Sé que el Gobierno central había recurrido la dotación de esas plazas. Creo que ayer en la Comisión Bilateral se resolvió el problema. Me alegro que se haya resuelto.
es una forma de resolver este problema. Sé que genera dificultades. A mí han venido a ver jefes de servicios de distintos departamentos. Oiga, es que un señor de una determinada especialidad muy técnica que lleva 18 años en un hospital periférico no sabe manejar los instrumentos que manejamos en el Servet. Bueno, eso pasa porque durante 18 años no se ha hecho esto. Si los concursos de traslado y los concursos de acceso se hicieran con regularidad, no pasaría ese problema. Y en algún momento hay que cortar aquello. Nos hemos ocupado de problemas puntuales, por ejemplo, de Sarga. Nos hemos ocupado de la conciliación de la vida profesional y familiar, que yo creo que había que interpretarla de una forma favorable. Y luego hemos tenido muchísimas quejas de pequeños ayuntamientos que, cuando cubren plazas temporales de 6 meses y tal, las cubren directamente, sin tener en cuenta los principios de igualdad, mérito y un examen. Y claro, eso no se ajusta, no es compatible con lo que la ley dice. Hemos hecho un informe sobre el anteproyecto de función pública que se lo mandamos al consejero y nos dijo que está de acuerdo en muchas cosas. En sanidad, y este me parece un dato significativo y además positivo, el número de quejas de sanidad ha disminuido. Ha pasado de 157 a 143. Bueno, hay sobre una serie de temas, la lista de espera. Yo creo que en las listas de espera hay un problema no solo en las de operaciones, sino en las de diagnóstico, que es mucho mayor y que hay que tratar de asumir. Yo, que soy usuario de la sanidad pública, que me parece una excelente sanidad, la sanidad pública que tenemos en este país, sin embargo, como yo y mi familia es usuario, veo que hay una cosa que yo le sugiero, no está el consejero, pero se lo diré, con el consejero me encuentro muchas veces y con el señor diputado paseando por los sábados por la mañana cerca del canal, que se lo diré. Yo veo que cuando uno entra, lo he visto hace poco, con un problema en un hospital, le hacen 12 pruebas, y tardan 12 días en hacérsela. ¿No se podía intentar que esas 12 pruebas se hagan en un día, como se hacen a lo mejor en una clínica privada? Dígaselo al señor consejero de Sanidad, porque eso a lo mejor evitaría 8 días de hospitalización. Y eso no es un problema que los médicos sean malos o que el personal sanitario sea malo. Es un problema de cómo mejorar la organización para que se concentre y se ocupen menos plazas. Es una idea que les doy. Le dijimos que habíamos detectado la dificultad de conectar telefónicamente, que parece que es una tontería, conectar telefónicamente para anular o pedir cambio de día y hora. Es que no había suficientes telefonistas para cogerlo. Se lo dijimos y nos aceptó la sugerencia. Nos preocupa enormemente el tema de la salud mental, que es donde salíamos de una situación más baja. Hablaré de ello especialmente cuando me refiera al tema de los menores. Y luego lo he hablado con la señora consejera y estuvimos hace poco en la asistencia social, y es un tema que es muy puntual pero que es sangrante, el tema de los niños sordociegos. Cuando un niño sordociego tiene una carie, en el Servet, en la atención pública aragonesa, como pasa en otros sitios, o le quitan la muela o no le hacen nada. Claro, que encima de ser sordociego, cada vez que tengas una muela, son pocos los casos, ¿no? A mí lo que me dicen odontólogos que conozco es que ahora ya hay distintas clínicas particulares en Zaragoza que permiten con sedación resolver este problema. Yo creo que sería bueno explorar un convenio entre la ONCE, los colegios de odontólogos, el Gobierno de Aragón, en las dos consejerías que hay, para resolver este problema, que ciertamente es un problema sangrante. Niño sordociego con una carie que le tienen que quitar siempre un diente, acaba sin dientes. Bueno, en Economía y Hacienda hemos tramitado lo mismo más o menos que el año anterior. Hay dos temas que a la gente le preocupaban el año pasado. Uno lo avisamos aquí, llevamos varios años, el tema de las plusvalías. El tema de las plusvalías era injusto porque habían bajado el precio de los pisos y, sin embargo, se aumentaban el 2% cada año. La sentencia del Tribunal Constitucional ha venido a darnos la razón. Yo lo que le pido a los ayuntamientos es que la apliquen de oficio, porque hay un ayuntamiento que si no lo pides, si no iniciaste el procedimiento, no te lo aplican. Y yo creo, se lo hemos dicho a los ayuntamientos más importantes, que hay que hacerlo. Y luego hay que decir que nos encontramos con casos sangrantes de que el valor catastral de los pisos es que se ha disparado. Es que en algunos sitios es que, sinceramente, creo que valen más de lo que valen. Por ejemplo, yo en un barrio de Monzón vale más de lo que vale el piso en realidad. Y luego también nos encontramos con pillerías, que hay en ayuntamiento donde hay veraneantes y en la zona que están los veraneantes los valores catastrales son muy altos, y donde no hay veraneantes, donde viven los del pueblo, que son los que le tienen que votar al alcalde, los valores catastrales son bajos. Y eso lo hacen los unos y los otros.
Conseguimos dos cosas que ustedes nos apoyaron, que es que la dación en pago no pagará impuestos, doble impuesto, y eso lo aceptó el Gobierno de Aragón, y conseguimos también que fueran inembargables las prestaciones sociales que se percibían. Eso se planteó incluso el recurso de inconstitucionalidad, pero creo que la postura que nosotros defendíamos ha sido puntual. Y hemos tenido bastantes cuestiones del tema puntual de impuestos. En urbanismo ha aumentado un 36% más el número de asuntos, que esto, para hacer una visión positiva, quiere decir que de alguna manera la actividad en la construcción se está de nuevo impulsando. Bueno, hemos hecho 54 sugerencias. En el tema que nos hacen, en la mitad de nuestras sugerencias, en el tema que nos hacen menos caso y menos nos contestan es en urbanismo. Y son los pequeños ayuntamientos. Y no hay manera. Hacen de esto una cuestión personal. Bueno, yo se lo digo a ustedes para que, en la medida que están representados todos ustedes allí, pues hagan lo que puedan. Nos hicimos un informe a los ayuntamientos más importantes de Aragón, a los 25, para que, bueno, facilitaran o evitar las deficiencias de accesibilidad y eliminación de barreras en los municipios, que en muchos de ellos, pues la verdad es que no se ha hecho nada. Y luego vemos que una propuesta que hicimos de ocupación de solares vacíos mientras no se pueda construir, pues en algunos sitios está teniendo éxito. En agua hemos tramitado quejas porque hay sitios como Torla o Sariñena, donde la calidad, algunas urbanizaciones de Torla o Sariñena, la calidad de las aguas pues no era la buena. Como hemos pedido a los 25 ayuntamientos más importantes que la reglamentación por el uso de las aguas tengan en cuenta las fugas inevitables. Nos encontramos, no voy a citar para no estigmatizar, un ayuntamiento de Aragón donde, bueno, un señor que era la 11 y que, por tanto, no podía darse cuenta si tenía fugas en el sitio, le habían puesto por consumo excesivo de agua 6.000 euros, porque había tenido una fuga y no estaba dentro de la casa, sino que estaba fuera. Bueno, un tema que yo le pido, la verdad es que no sé por qué el Gobierno de Aragón no nos ha hecho caso en este tema, señor presidente. Le pedimos al Gobierno de Aragón y a los ayuntamientos que regulara el tema de los parques infantiles, de la seguridad de los parques infantiles. Hay una parte que es la zona parte marco es del Gobierno de Aragón y la otra de los ayuntamientos. La mayoría de los ayuntamientos me han dicho que sí, pero cuando hablamos con la responsable de este tema en el Gobierno de Aragón dice que eso no era un tema prioritario. Bueno, lo hicimos antes de lo que venía. Mire, yo le digo, por ejemplo, hemos estudiado en Cataluña y el País Vasco está regulado y está bastante bien regulado. Yo creo que estaría bien que lo hicieran. Yo le aviso a usted para que haga lo que pueda. Bueno, el transporte urbano, pues ya saben que intervinimos en la huelga del transporte de Zaragoza defendiendo los derechos de los consumidores y que sugerimos una cosa que se hizo y que al final, pues yo creo que dio un buen resultado, que nombraron un mediador que pusiera fin a aquella huelga. Bueno, creemos que es insuficiente el transporte urbano Alcosuria-Plaza. Y hay una cosa que algunos, que estoy seguro que ustedes son usuarios de la bici, nos llama la atención, que para llamar a la bici, al sistema de bici haya que pagar. ¿Por qué no lo quitan? En derechos, bueno, de memoria histórica hemos tenido 5 casos y nosotros lo que pedimos es que la ley que ustedes han aprobado que se aplique y ya está. Hemos tenido bastantes casos, 9 casos de problema de ejercicio de acceso a archivos y registros. Hemos tenido 9 casos. Eso va unido al tema de transparencia, y yo creo que hay que fomentarlo, ¿no? Es una cuestión de temperamento. Tenemos muchísimos casos con el empadronamiento. El empadronamiento es un tema que no está bien resuelto y genera la infinidad de problemas. Es que empadronar a 10 en según qué pueblos hace que cambie el alcalde. Y luego los líos de las guarderías, de las piscinas municipales. Hasta hemos tenido un caso de un señor que ha vivido 90 años en un pueblo, no voy a decir el nombre del pueblo, y que lo llevaba a una residencia en otro sitio y cuando volvía a su pueblo le hicieron pagar como si fuera ajeno en el cementerio. Bueno, hombre, la ley diría aquello, pero yo creo que eso no puede ser, ¿no? Era un tema no económico, era un tema algo más. Bueno, y hemos intervenido porque ustedes nos los plantean, los concejales, en los derechos políticos de los miembros de la Administración local, que piden información, más información, espacio para reuniones, no inclusión en mociones de determinadas cosas. Yo creo que esto lo tienen que resolver ustedes en el mundo político, porque esas cosas hay que resolverlas en el mundo de la política. Pero si no la pueden resolver en el mundo de la política y una infracción de la legislación, pues nosotros nos vemos obligados a intervenir. En inmigración y refugiados, bueno, hemos intervenido en diversos foros. En la Unión Europea, hace poco hubo uno, que nos invitaron, en nacionales y en locales.
porque queríamos tener información. Yo creo que este tema de inmigración y el tema de refugiados, donde hay que resolverlos en los lugares de origen. Aquí hemos tratado de resolver temas concretos, que no siempre son fáciles, porque hemos tratado de resolver problemas de vivienda, de asistencia dental. Tienen derecho, de acuerdo con el convenio, a una prestación de 400 euros al año para asistencia mental. Del horario en comedor, a partir de las 3 de la tarde. Bueno, hemos intentado, cuando se nos ha planteado, hacer. Hemos planteado también problemas de reagrupación familiar y de obtención de nacionalidad. Nos dirigimos a la Administración del Estado para resolver esos problemas. Y luego hay un tema que no voy a citar el sitio donde es, pero que me preocupa. Hay algún lugar de Aragón donde el colegio público nos dicen que a las niñas, cuando tienen 12, 14 años, a la edad de pubertad, pues les recomiendan sus autoridades religiosas que no vayan a la piscina y que si van tienen que ir con un traje de neopreno. Y hay algún lugar... Sí, y hay algún lugar donde, por ejemplo, si le echan en el comedor le echan vinagre, pues esos niños no comen. Y eso me preocupa. Que vayan los niños al colegio con neopreno y sin neopreno, y que aunque no coman con vinagre, que vayan al colegio, porque es la forma que el día de mañana cambien. En cultura, bueno, hay un tema que tenemos bastantes cosas, porque está de moda, que es niños que se afilian a un club como jugadores y que quieren dar de baja para cambiar a otro club y no les admiten que se den de baja. Yo creo que en un niño no debe haber derecho a retención. Bueno, nos hemos ocupado del patrimonio como iglesias del Echago, del Puello de Jaca, del casco histórico del Monzón, que estaba en una situación mala. Y quiero decir que apoyamos lo que hace el Departamento de Cultura en el tema de Rueda. La verdad es que estamos de acuerdo con él que hay que rescindir el contrato que hay y separar lo que es la visita a la parte histórica de lo que es la hospedería. Las medidas que tomó sabe que les apoyamos y que podemos ayudarle, sabe que en eso le ayudaremos. A los daños producidos en... otra cosa, que tenemos bastantes asuntos y que además, en general, cuando hacemos una sugerencia al alcalde, se enfada, que es que hay bastantes pueblos donde para celebrar determinadas cosas hacen hogueras. Bueno, pues esas hogueras a veces queman los tejados de las casas de al lado. Y cuando le decimos a un alcalde, le dijimos que haga la más pequeña o ponga alguna limitación, no sé qué, bueno, me contestó que por qué no iba yo a pagarla, que no sé qué tal, que el dinero, que tal, que para aquí, para allá. Pero no es el único caso, se suelen enfadar, hacen de eso una cuestión estrictamente personal. Bueno, en agricultura hemos tramitado 51 expedientes, que es la media de los últimos años. Mire, hay un tema que lo hemos hablado y lo he hablado con el consejero anterior, lo he abordado con usted. El tema de la concentración parcelaria es un tema fundamental. Ahora hay quien habla del tema de las aguas y tal, utilización la mejor posible de las aguas, estoy de acuerdo con ello. Pero para que haya utilización la mejor posible de las aguas, una de las primeras cosas que hay que hacer es modificar los regadíos. Para modificar los regadíos, hacerlos más rentables desde un punto de vista ecológico, lo que hace falta es, como primera medida, la concentración parcelaria. Los procedimientos de concentración parcelaria duran de 15 a 20 años. Yo creo que esa ley hay que modificarla. Yo no soy un experto en esta materia, el consejero es más experto que yo, pero sí que le recomendaría una cosa: que los recursos se resuelvan todos al final. Lo que no puede ser es que cada paso se recurra 40 veces, porque eso hace inviable completamente el tema. En el tema de la PAC, yo estoy de acuerdo en que la PAC debe ir unida a la tierra. Y eso ya sé que es legislación europea, pero creo que tenemos que ir en ese sentido. Creo que en eso hay acuerdo por parte de todos los grupos municipales. Y hay un tema que desde un punto de vista jurídico es muy interesante, pero es muy complejo de resolver, que es el tema de los montes comunales. Señor Justicia, le quedan 3 minutos. Muchas gracias. El tema de los montes comunales. Bueno, en vivienda, necesidad de viviendas de alquiler social, hemos tenido 18 casos. Creo que nadie puede dormir en la calle y eso es un tema que cuando nos enteramos actuamos rápidamente. Hemos hecho sugerencias y las dos nos lo han admitido. En el tema de menores, la salud mental de los menores nos preocupa. Creo que hay que detectar precozmente las alteraciones conductuales y psíquicas y es porque sería muy positivo. La mitad de los que están en la cárcel de Zuera tienen una enfermedad mental y la mitad de los que duermen en la calle en Zaragoza tienen una enfermedad mental y muchas de ellas se detectan pronto y se pueden evitar. La gente es pobre no solo porque no tenga dinero, sino porque le pasa algo más y la enfermedad mental aísla. Bueno, hay que reforzar, a mi juicio, la unidad infantil-juvenil del clínico que trata de los trastornos alimentarios. En interior,
nos piden a veces más presencia policial en el barrio Olivé, en las calles del Parque Goya. Se lo transmitimos al subdelegado de Gobierno, que es receptivo en esta materia. La actuación de las fuerzas del orden, hemos tenido varias quejas y la verdad es que hemos considerado que ninguna de ellas, en una hubo un acuerdo y en las otras pues no había motivo. Hemos publicado 5 libros, hemos intervenido en las reuniones de defensores del pueblo, que hay una al año. Me invitó la Embajada de España en la Universidad de Estocolmo al homenaje que se hizo a Gunnar Thilander en la Universidad de Estocolmo, que fue el que descubrió el Vidal Mayor y más goros. Yo he visitado personalmente 12 comarcas, la institución ha visitado 12 residencias y hemos estado en 12 centros de menores. Hemos asumido la vicepresidencia de la Comisión de Transparencia, porque nos lo pidió la consejera, a pesar de que teníamos algunas dudas. Les quería decir una cosa. El trabajo de esa comisión es mucho más complejo y mucho más delicado de lo que podía hacer. Y creemos que en este momento el trabajo de esa comisión recae en un grupo determinado de personas. Querríamos que ese trabajo se repartiera entre todas las personas que forman parte de esa comisión. Y no digo nada más. Y, por último, que la idea del Justicia a lo largo de este año, como en todos los años anteriores, es ser una institución lo más próxima a los ciudadanos posibles. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Justicia. Gracias por ajustarse al tiempo y por la presentación de su informe.